mucho más arriba de 20K. Eso fue lo que Ah, ok. Ah, ok, ok, sí, era un ejemplo, gracias. No, si es que lo veía yo que como que loco, porque no sabía dónde salieron esos valores. Sí, sí, no era eso, es eso. Eh, ¿Qué? Pero creo que me salió una cosa ahí como raronga. Bueno, no importa. Antes de seguir, bueno, pues esto que está acá, pues me pone una restricción de ancho de banda y pues todo amplificador va a tener esto que está acá. Si usted va y mira en el laboratorio, si usted comienza su amplificador a subirle la frecuencia, va a llegar a cierto punto en donde usted va a ver que la ganancia comienza a disminuir. Y esa ganancia disminuye pues debido a este WH. ¿Listo? Recuerde que RX pues es simplemente el paralelo entre RSIG y RG. ¿Listo? Ahora, pues si nosotros seguimos por acá, si le seguimos subiendo la frecuencia, nos vamos a dar cuenta que por acá este coso va a ser así y después va a ser aquí así. ¿Recuerdan por qué era eso? Pues Ahora, escucho. ¿qué? Pues, pues, por el altas, por el otro condensador, ¿no? Que actúa solo en altas frecuencias. Sí, señor, es por eso. Ay, caray. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Bueno, no importa. Sigamos. Yo sé que yo puedo hacerlo sin eso. Bueno, antes de seguir, quiero que miremos una cosa. Mm, Nuestro modelo de señal entonces será este que está acá, ¿cierto? Aquí con el gate, aquí con el source, aquí con esta que es G sub M por B gate source y esta que está acá que será B gate source. ¿Listo? Este es nuestro modelo de señal para un MOSFET, pero nosotros ya sabemos pues que en efecto aquí hay un par de impedancias, la capacitancia C, gate drain y aquí está la capacitancia C, gate source. ¿Listo? Esta capacitancia lo que hace es que en efecto pues yo no tenga cero de corriente por acá, a menos que este circuito, este condensador, o bueno, esos dos condensadores estén abiertos. Quiere decir que cero de corriente solo va a haber en estado estable. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Va a haber un transitorio mientras se carga este tipo que está acá. Aquí yo me quedo infeliz. ¿Qué pasó? Chicos, regálame un segundo. Voy a salirme un segundo para ver si logro. Mejor dicho, voy a salirme y ya voy a entrar. Me demoro un segundo, es que hay una cosa que me está incomodando. Ya hago. Profe, está muteado. Qué pena, muchachos. Es que no me sale la opción de compartir la pantalla, entonces no sé qué le pasa. Está molestando Teams hoy. Regálame un segundo. Estoy muteado. Ahora sí. Listo, qué pena, chicos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, señor. Sí,
Me ha estado como molestando Teams el día de hoy, pero parece que ya dejó de jugar. Sí, ahorita, en la clase ahorita se me despegó, me salió como 10 minutos. Entonces, miramos aquí lo siguiente. Bueno, para hablas. Si quiere, pongámosle, ay, ¿dónde está? A este pongámosle, si quiere, esta resistencia R sub 0 para que quede un modelo más completo. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? Quiero que miremos el siguiente procedimiento y ustedes se van a dar cuenta para explicarles una cosita. ¿Listo? Voy a conectar este source. Aquí lo estoy poniendo mal porque el source es este. Esta patica, el drain, lo voy a conectar a tierra. Ustedes van a preguntarse para qué hago eso, pues ya les comento. ¿Listo? Fíjense que si yo conecto entre drain y source, conecto tierra, pues es como si estuviera poniendo un cortocircuito, ¿cierto, chicos? Sí. Pues eso hace que esta resistencia, pues no la había puesto, pero no la había puesto era por esto, porque si voy a hacer lo que, ese cortocircuito, pues lo que estoy haciendo es eliminar esa resistencia ahí, ¿listo? ¿Sí o no? Perdón, ¿puedes repetir un segundo? Es que me perdí un momentico. Este sería el modelo que está acá, ¿listo? Entonces, paralelas, voy a poner, este drain lo voy a poner a tierra, ¿listo? Ya les muestro cuál es el motivo de hacer eso. ¿Listo? Fíjense que si yo hago eso, pues es quitar esta resistencia R sub 0. Tengo entre drain y source el mismo voltaje, es como si fuera un cortocircuito, ¿listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Ajá, sí. Pongámosle aquí una corriente I1 y una corriente I2. Esta corriente I2 pues será una corriente de cortocircuito. Y si ustedes se fijan, pues esas corrientes van a depender de las corrientes que van por estas capacitancias, ¿cierto, muchachos? Aquí tengo B gate source. Si yo miro el nodo B gate source, pues yo tengo que acá tengo la corriente I1, va a ser igual a la corriente, esta corriente llamémosla I2, que simplemente va a ser B gate source por una impedancia Y gate source, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, sí, Más señor. esta corriente I3, que será la corriente B gate source, pues el voltaje B gate source por la impedancia Y gate drain, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces de acá pues fácilmente se ve pues que en efecto al poner ese cortocircuito a la salida, las impedancias, perdón, las admitancias, en este caso Y-gate source más Y-gate drain, es como si estuvieran en paralelo. Y el voltaje gate source pues va a ser igual a I1 sobre Y-gate source más Y-gate drain. ¿Listo? ¿Listo, gente? Sí, señor. Ahora miremos este voltaje que está acá. No, este no, perdón, este nodo que está acá. Que este nodo llamémosle B sub 0. Son 0 voltios, pero como para que tenga un nombre ahí, vamos a poner que está ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Entonces, pues yo este nodo que está acá, ay, ¿qué pasó? Puedo sacar que la corriente I2, B sub 0, 2 puntos, entra más B gate source, que entra por Y gate drain, y es igual a G sub M por el voltaje gate source. ¿Sí o no? Me sale por COVID. Sí, señor. Fíjese que aquí yo puedo despejar este I2 para que me quede, pues en efecto me va a quedar aquí G sub M menos Y gate drain y esto por B gate source, ¿cierto? Ay, Dios mío, no me va a salir con sorpresas. ¿Listo? Sí, señor. Fíjese que yo de aquí yo ya tengo pues este B gate source. Entonces puedo reemplazarlo aquí. Profe, una pregunta. Aquí dígame. Ahí en el segundo término de la primera línea,
Acá. Donde dice BGS por YGD, ahí no Sí, tendría que ser señor. BGS menos BO, o sea, no tendría que incluir eso, porque pues la ¿Cuánto le, corriente es... cuánto le veo? Ah, ok, cero, sí. ¿Listo? Sí, sí, señor. Me olvidó que se estaba en tierra. ¿Listo? Entonces aquí me queda esto, G sub M, menos YGD, y esto por BGS, que es II, sobre YGS más YGD. ¿Listo? Y fíjense que yo de aquí puedo sacar pues la relación I2 contra I1. Y eso que está aquí pues es una ganancia de corriente. ¿Sí o no? Una ganancia de corriente en cortocircuito. Porque puse un cortocircuito a la salida. ¿Listo? Entonces, pues inicialmente nosotros decíamos que el MOSFET no tenía corriente por la entrada. Pero resulta y pasa que aquí nos está diciendo que al tener en cuenta esta capacitancia gate source y esta capacitancia gate drain, pues en efecto hay una corriente que se relaciona con la corriente salida. G sub M menos YGD sobre YGS más YGD. ¿Sí o no, muchachos? Y aquí pues ya es cuestión de comenzar a hacer reemplazos acá. Entonces, para que no se saquen los ojos, pues yo no sé, nunca lo he dicho, pero pues para que no se saquen los ojos con numeradores y denominadores, trabajen con admitancias. Este aquí me queda S, C, G, D, ¿cierto, muchachos? Y aquí me queda S por CGS más CGD. Se pilla que ahí no estoy matándome la cabeza con leyes de la oreja, que extremos y medios y todas esas vainas. Trabaja con admitancias. ¿Listo? Listo, profe. Recordemos que la clase pasada dijimos que este capacitor C gate drain tenía pinta o sus valores comunes eran 100 femtofaradios y este G sub M era de 1 miliamperio voltio, un valor común. Esto no es que sea siempre así, sino esto es un valor común. Y nosotros vamos a ver que G sub M va a ser igual a la magnitud de S CGD para alguna frecuencia. ¿Sí o no? G sub M va a ser igual a omega por CGD. O sea, 1 miliamperio sobre voltio sobre 100 femtofaradios. ¿Cuánto vale esa belleza? De hecho, póngale aquí el 2pi para que de una vez salga aquí F. ¿Listo? $1.6 GB. Uy, qué lindo. 1.6 gigahertz. No es ni siquiera en 1 millón de hertz, es en 1000 millones de hertz. ¿Listo? Esto es una frecuencia demasiado grande, por lo menos para las aplicaciones en donde uno usa estos transistores. Ojo, muchachos, a esas frecuencias en estos momentos ya se están haciendo transistores que a esas frecuencias sí funcionan. Son MOSFETs con arsenuro de galio, con carburo de silicio, con nitruro de galio, con diferentes combinaciones de semiconductores con dopados diferentes, y la idea es hacer que esta capacitancia sea aún más pequeña. Lo que quiere decir que esta F no va a ser 1.6 GHz, sino de pronto ya hasta más arriba. ¿Listo? Profe, ¿qué aplicaciones tienen esas condensadores? ¿Listo? Condensador, no, Transistores. Transistores. pues yo le digo una, ¿no? En electrónica de potencia, los convertidores o las fuentes se prefieren switcheadas. Un convertidor switchado simplemente utiliza transistores que se están prendiendo y se están apagando a muy alta velocidad para hacer fuentes. Entonces, por ejemplo, pues ustedes que tienen su computador, ustedes han ido a la novena y les han ofrecido flybacks. ¿Ustedes saben lo que es un flyback? ¿No? Ni idea. Bueno, son fuentes por conmutación. O sea, las fuentes actuales se hacen por conmutación, o sea, con transistores que se están prendiendo y se están apagando. ¿Listo? Resulta y pasa que las capacitancias pues me restringen esa velocidad a la cual se prenden y se apagan. ¿Listo?
Pero pues si uno compra un transistor que tenga una capacitancia mucho más pequeña, pues esos transistores se van a poder prender y se van a poder apagar a mucha más velocidad. Y si se pueden prender a mucha más velocidad, resulta y pasa que los componentes que componen la fuente, valga la redundancia, son cada vez más pequeños. ¿Listo? Entonces las fuentes de alimentación, gracias a eso, cada vez están siendo más pequeñas. Entonces usted puede construir equipos que le manejen mucha potencia, que no sean tan grandes. ¿Listo? Listo, Ok, profe. sí, señor. Entonces, si les interesa eso, les recomiendo el énfasis de electrónica de potencia. ¿Sí? Se los recomiendo encarecidamente. Es muy bonito. Pero bueno, sigamos acá. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dígame. Esto, yo después de ver esta materia, ¿puedo tomar ese énfasis? Uy, hermano, creo que sí. Me tocaría mirar, pero creo que sí. Creo que puede ver el curso de fundamentos de electrónica de potencia. No sé. No, profe, no lo puede ver, lo abre conversión de energía, Alta porque yo estoy conversión. viendo ese énfasis y lo estoy viendo después de pasar conversión de energía. Estoy viendo fundamentos. Bueno. Bueno, lo que pasa es que si en conversión de energía pues le hablan a usted los principios básicos del funcionamiento, por ejemplo, de un inversor, de un convertidor. Le explican más a fondo los transistores de potencia, le hablan cosas muy chéveres de los paneles solares y esas cosas. Y el curso de fundamentos de electrónica potencia ya es ver, por ejemplo, pues la descomposición de distorsión de señales de salida de inversores, cómo se construyen inductores, cómo se seleccionan capacitores. Eso es muy bacano, pero pues eso sí toca saber circuitos. Si usted llega ya flojito de circuitos, pues no lo va a pasar bien. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo, pero entonces sí, el curso primero el de conversión. ¿Listo? Bueno, entonces acá no nos sigamos. Simplemente lo que le estoy queriendo decir es que en magnitud G sub M es mucho mayor que en magnitud SCGD. O sea, este infeliz de acá me lo voy a quitar. ¿Listo? Y 2 y 1 igual a G sub M sobre S CGS más CGD. ¿Listo? Y esta cosa que está acá lo voy a llamar simplemente. Uy, esto lo voy a llamar A sub I. Entonces, esto simplemente es A sub I sobre S. ¿Listo? ¿Sí o no? Ok, sí, señor. Listo. Entonces, aquí tiene, pues nosotros podemos ver entonces que en efecto la ganancia de corriente, pues ella va a depender de la frecuencia. De hecho, pues tengo un polo en el origen. ¿Sí o no? Entonces, esta cosa que está acá yo la puedo expresar pues de la siguiente manera, como A sub I, J omega. ¿Cierto, muchachos? ¿No? Y pues si yo pinto eso, pues lo que yo voy a obtener es esta cosa que está acá. Y la ganancia de corriente, magnitud A sub I, pues arranca aquí en una G sub M sobre C gate source más C gate drain. Y pues él va a comenzar a bajar así. ¿Sí o no? Sí, señor. Fíjese que acá, en este punto que está acá, en este puntico que está acá, que voy a llamar 2pi por F sub T, A sub I, bueno, la magnitud de F es igual a 0 F sub T, es igual a 0 dB, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? O sea que la magnitud de este que será G sub M sobre omega por C gate source más C gate drain es igual a 1. ¿Sí o qué, chicos? ¿Sí o no, muchachos? Entonces yo aquí puedo despejar F sub T
como G sub M por 2pi por CGS más C gate drain. ¿Sí o no, muchachos? Y esta frecuencia es a la cual la corriente pues es igual a 1. ¿Listo, chicos? Entonces, esto se llama frecuencia de ganancia unitaria. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué me sirve? La razón es sencilla. En un datasheet, a usted, si usted mira un datasheet, a usted no le van a decir ni este cuánto valen. Estos dos condensadores no están en los datasheets. ¿Por qué? Porque es que eso depende del proceso de fabricación. Entonces no es que sea una constante para todos los MOSFET. Ellos van a estar ahí, pero no van a tener un valor específico. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Entonces, pues usted dirá, ah, cagada, y entonces si no lo sé, ¿cómo hago entonces yo para hacer los cálculos de mi ancho de banda, de mis frecuencias y todo eso? Pues resulta y pasa que los condensadores no se los dan, pero este sí se lo dan. Este valorcito sale de los datasheets. Y si usted conoce ese valorcito, usted puede determinar cuánto vale esto que está acá. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, creo que aquí les estoy mintiendo porque creo que este sí lo dan. Este sí se lo dan. O lo puede calcular de alguna forma. No recuerdo cuál es la forma. Me tocaría mirarlo. Pero creo que este sí se lo dan. ¿Sí? Entonces, pues frecuencia de ganancia unitaria, pues lo que me está permitiendo es a mí determinar cuánto valen estos dos condensadores que están acá. Y por eso es importante saberlo. Pero a ver si encuentro un datasheet de un MOSFET. Yo voy a tener uno por acá. Proyectos regalías, componentes, datasheet. Debe ser este. Ok. A ver si no me sigue fumando gallos. Si no, pues vuelvo y salgo. ¿Están viendo la pantallita, muchachos? Sí. Mire, este es un MOSFET caro. Este es un MOSFET de carburo de silicio. ¿Listo? Para potencia. 1000 voltios de voltaje de drain source y 35 amperios en drain. ¿Listo? Y tiene una resistencia de encendido, una drain source en triodo de 65 miliohmios. ¿Listo? Ok, sí, señor. Mire la pinta que tiene. Tiene dos paticas, si ustedes se fijan, tiene 4 paticas, pero esas 4 paticas, la 2 y la 3 son el source. ¿Eso para qué lo hacen? Pues porque simplemente usted puede manejar más corriente teniendo esas dos paticas que están ahí. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. MOSFET tiene la característica de que conducen mucha corriente. Los MOSFET de potencia, estos que están acá, están hechos para conmutar, o sea, para trabajar en triodo y en corte. ¿Sí? Entonces la idea es que conmuten a muy alta velocidad. Acá dice. Bueno, el de arriba no. ¿Listo? ¿Sí o no? Y Bueno, aquí es donde le dice todas las bellezas y toda esa vaina. Este maximum ratings es lo que usted no puede sobrepasar del MOSFET porque si se separa de ahí, se lo tira. O lo deja bien tocadito, ¿listo? Y nos vamos por acá. Mire acá. Fíjese que ella sí se la dan. ¿Sí? Vale. Pero ¿Listo? ahí también Ah, me dan la sí, salida. en el de salida no, es esta. No, estas capacitancias no son las de qué, la de Drain Source no es ninguna de estas dos, ¿vale? Vale, sí, señor.
Esta es capacitancia de salida. Y recuerden que cuando yo les pinté un MOSFET, también les había pintado una por acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Sí, sí. Entonces fíjense que acá, por lo menos en aquí nos sale enunciada la capacitancia Drain Source. ¿Listo? Y de hecho, usted puede utilizar estos datos que están acá de carga para calcular las capacitancias, porque recuerden que la capacitancia es igual a Q igual a C por B, entonces usted puede utilizar esto que está acá para calcular más o menos cuántas son sus capacitancias. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde está la frecuencia de corte? Carga en gate. ¿Dónde está? Y... case, no. Tiempo con avalancha. No, espera a ver, porque se va a estar aquí arriba. Ah, pues mira acá, tan weón. ¿Listo? Entonces, este datico que ustedes tienen acá, pueden ustedes utilizarlo para calcular cuánto vale esa capacitancia que les falta. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Un segundo. Y bueno, pues yo les soy sincero, este MOSFET es finito, este es caro. Entonces, pues no me esperaba menos de este datasheet, le da hartas cositas. Miramos uno de uno más. Profe, ¿cuánto puede llegar a valer ese MOSFET? Ese vale como, ¿cuánto fue que nos costó? Como 3 4 dólares, pero pues ese no es el problema es cuando usted necesita 100 o 200. No son muchos, sí. Sí, Ese es el problema cuando usted hace electrónica. Ese es el problema. Que usted no necesita uno, necesita muchos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que los vuelve caros en realidad. Y además que, pues, eso no lo hacen aquí en Colombia. Entonces, a usted le toca traer eso de Estados Unidos o de China, ¿sí? Entonces, le toca a uno tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlos y a la hora de dañarlos. A ver si este infeliz por acá. Este que es más terrenal. Profe, Capacitancia. ya que hablamos de transistores, ¿los tiristores son el mismo componente o es No, algo? no, los tiristores son otra cosa totalmente diferente. Un tiristor es, por ejemplo, es esto. Bueno, aquí ya me estaría como Tiene aquí su diodo, ¿cierto? ¿Sí o no? Los tiristores son Sí, como un profe. diodo, pero aquí tienen otra patica. ¿Listo? Que se llama gate y es de control. ¿Se acuerda que los diodos no tienen... no tienen qué? Sí, No tienen... canal de control, Sí, como decirlo así. los tiristores sí. S, C, O, R. ¿Listo? Estos o sea, digamos, SCR. ahí podemos controlar la región activa del diodo, por ejemplo, controlar, Sí, digo. sí, el encendido y el apagado sí lo puede controlar con los tiristores. Este dispositivo se llama SCR. ¿Cuál es la cuestión con estos dispositivos? Que ellos manejan altísimas corrientes, altísimas corrientes, pero son muy lentos, porque sus capacitancias internas son muy grandes. ¿Listo? Ok. Entonces, profe, si eso, digamos que es lo que estamos viendo acá, que su merced nos explica que el transistor para, bueno, está altas frecuencias para potencia, ¿por qué no utilizar entonces tiristores en ese caso? Vuelvo y le digo, entre más frecuencia, más pequeños son los dispositivos. ¿Listo? Mm, Entonces la idea es que pues usted diseñe para altas potencias dispositivos pequeños. ¿Sí? ok, profe. Ahí más o menos. Y eso se Mm, logra, bueno, pues lo que pasa es que ahí sí me falta todavía. Vea, entre más frecuencia, más alta sea la frecuencia, más pequeñas van a ser los condensadores y las inductancias. ¿Listo? sí. Entonces, pues uno quiere eso, trabajar a altas frecuencias para que esos dispositivos sean pequeñitos y usted pueda meter pues sus fuentes, sus inversores en cajitas pequeñas y que sean versátiles. No todo en electrónica, o sea,
de siempre que tiene que tener. Uno hay veces piensa que la cajita y la presentación vale mondá mientras le funciona a uno. No, resulta que pasa que cuando usted está en un proceso de venta o cuando va a vender su equipo, esa vaina pesa, ¿sí? Ok. Y si Pero usted entonces, diseña, y si usted diseña un equipo y le funciona y todo lo que quiera, pero ese equipo le pesa 10 kilos, pues está perdiendo porque ¿dónde lo va a usar? ¿Sí? sí. Todas esas cosas toca tenerlas en mente. Y esa es una de las razones principales por las cuales uno diseña alta frecuencia los convertidores. ¿Listo? Pero bueno, qué pena, me estoy extendiendo y eso no es el tema ahorita. ¿Listo? Entonces, en el caso de que esto no les salga, pues ustedes pueden medirlo en un osciloscopio. Miden la corriente de entrada y miden la corriente de salida. Cuando la corriente de entrada y la corriente de salida sean iguales, pues ustedes pueden determinar cuánto vale esta F sub T. ¿Sí? Entonces, este producto que está acá simplemente es para determinar el valor de las capacitancias. ¿Sí? Sí, señor. Listo, pues. Sigamos. Entonces, iremos entonces ahora a la configuración. Esperen un segundo. ¿Será que si hago eso? ¿No eso? Bueno, en tal caso les pongo clases extra ya. Miremos cómo sería, por ejemplo, una configuración de gate común. ¿Listo? Profe, yo tengo una preguntita. Pregunté. ¿Por qué la configuración gate común nunca las fuentes no se le pueden conectar al drain? No le escucho. Ahí sí me escuchas. Sí, Profe, digamos en una configuración gate común, ¿por qué la entrada no puede ser por el drain y salir por el source? por la impedancia. O sea, lo único que uno quiere es que salga por, por impedancia alta acá, perdón. Ah, para hacer los amplificadores. Ya. Sí, a mí esa pregunta me la habían hecho y yo se la había preguntado a Germán porque no sabía y ese me dijo otra cosa y se me olvidó. Espérame un segundo. No, la verdad no me acuerdo. Voy a preguntarle y le digo, ¿listo? Le soy sincero, no me acuerdo. No me acuerdo que un chico me preguntó lo mismo el semestre pasado y le dije, no sé. Y yo fui y le pregunté a Germán y él me dijo y se me olvidó. Le pido excusas. La verdad en este momento no sé, pero pues yo vuelvo y le pregunto. ¿Listo? Sí, profe, igual solo es curiosidad. Gracias, profe. No, pues está bien. Eso está bien que pregunte eso. ¿Listo? Entonces, para de bolas. Aquí la configuración de gate común sería esto. Voy a ponerle aquí una capacitancia de carga CSUL que me va a simbolizar, esto acá, me va a simbolizar la capacitancia de entrada a otra etapa. ¿Listo? Y pues acá, pues C, gate drain y C, gate source. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachones? Sí. Sí. Ajá. Fíjese entonces, fíjese que estos dos están conectados a tierra. ¿Listo?
Este voltaje que está acá es tierra, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces incluso yo podría decir esto que está acá, chin, 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 acá, chun. Aquí viene la 1 sobre G sub M. Y este cosa pues aquí a tierra. Entonces, este condensadorcito yo lo puedo mandar aquí a tierra. C gate source. Y aquí viene la resistencia. ¿Cómo es? R sig. Acá viene BI. Y acá pues me quedaría simplemente un par de resistencias en paralelo. Que esto le va a poner R sub O. Y acá una capacitancia C sub O, que va a ser el paralelo entre C gate drain más C L. ¿Listo, muchachos? Sí, sí, señor. ¿Alguien tiene dificultades para ver eso ahí? ¿Sí, no? No, profe, pues es un redibujo del circuito. Sí. Entonces, Fíjense que esta C gate drain está a este punto, o sea, este nodo que está acá, y está a tierra. Y la capacitancia C sub L también está a este punto aquí arriba y está a tierra, o sea, estas dos están en paralelo. ¿Listo? Sí. Volvamos a redibujar el circuito para que lo entendamos más. Fíjense que acá yo puedo poner acá el B sub I acá, aquí R sub S, aquí hay una capacitancia C gate source, y si ustedes se fijan, aquí me va a quedar otra resistencia a tierra, 1 sobre G sub M. Si ustedes se fijan, esa capacitancia, esta resistencia también viene a tierra. ¿Listo? ¿Sí o no? sí, señor. Sí. 1 sobre G Y sub pues M. yo puedo acá, esto acá, aquí a tierra, aquí R sub L y aquí C sub L, perdón, R sub 0 y C sub 0. Y esta es G sub M, voltaje gate source. Y pues yo he olvidado que el voltaje gate source es este que está acá. ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces aquí nos va a tocar hacer aquí un par de cositas matemáticas, porque fíjese que menos B gate source pues va a ser igual a esto. Pongámosle aquí un Z sub maldición, ZGS, eso. Ay, qué lindo. Eso sí. BI por ZGS sobre ZGS más RSIG. ¿Listo, chicos? Este ZGS, pues fíjese que es igual a no, perdón, a 1 sobre G sub M por sobre S, C, GS, y esto sobre G sub M más 1. ¿Sí es así? Un momento. Pero lo hacemos Sí. más calmadito. Pero me lo hacemos más calmadito. Z sub GS. Es que no me gusta que quede así como tanta cosa. Será el paralelo entre 1 sobre 1 sobre G sub M, o sea, 1 sobre G sub M, más S, C, GS. ¿Cierto? Y esto a la menos 1, o sea, 1 sobre esto. ¿Listo? Ahora sí, voltaje gate source. Creo que queda así mejor, menos BI. Por esta joda, 1 sobre G sub M, más S, C, GS. Aquí sobre 1 sobre G sub M, más S, C, GS, más RSIG. ¿Sí o no, gente?
Profe, esto ZGS es el paralelo entre CGS y 1 sobre G sub M. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí. Entonces venga, manipulamos esto, porque esto me toca manipularlo aquí. Igual a menos, ese menos me tiene que salir sí o sí, porque si no estaré en un problema muy grave. Me va a quedar aquí G sub M más S, C, GS. Y aquí por R sig. ¿Listo, gente? Sí, señor. Pero entonces aquí hacemos una cosita, B sub I acá. Aquí digamos que esto es 1 más G sub M R sig por más S, C, GS, R sig. ¿Listo? A ver. Menos B acá. Voy a hacer aquí una cosita aquí para que me quede en términos de una cosa que me parece bien. Voy a dividir todo esto sobre R sig. ¿Listo? Más S, C, GS. ¿Listo, chicos? Y aquí me queda sobre R sig. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo, sí. Bueno, fíjense en esta expresión que está acá, que eso creo que la podemos reescribir de otra forma. Uno. Ay. 1 más G sub M R sig sobre R sig. Espérame un segundo, le echo cabecita cómo se usa, cómo puedo yo reescribir esta joda. Esto me queda 1 sobre G sub M, sí, más R sig. Sí, es 1 sobre G sub M más R sig. No, no. Ay, que no me quiero meter en un embrollo acá. Dame un segundo. 1 sobre R sig, más bien, eso sí, 1 sobre R sig más G sub M sobre 1. ¿Listo? Y eso es 1 sobre el paralelo, ahora sí, entre R sig y G sub M. ¿Sí lo vieron, chicos? Qué lindo. ¿Listo? ¿Sí o no? Un momento, profe. Hágale, échale cabeza. No es tan fácil. No es tan fácil de ver, pero yo le estoy haciendo ahí el favorcito. ¿Listo? O sea, profe, ahí se hizo el divisor y simplemente... No hice ningún divisor. Simplemente factoricé un R sig. ¿Listo? Ah, ok, ya lo vi. Vale, sí. Sí. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que esto yo lo puedo reescribir de la forma menos B sub I por R sig. Ahí sobre. Y voy a multiplicarlo acá por R sig sobre 1 más G sub M por R sig. Y toda esta joda sobre 1 más S. Y de una vez le pongo aquí R sig paralelo 1 sobre G sub M. ¿Listo? Sí, señor. Y fíjense que acá este yo lo puedo cancelar con esto que está acá. ¿Y qué me queda aquí? Menos B sub I. Así, muy bien. Ahí quedó chévere.
más S CGS por R sig paralelo 1 sobre G sub M. ¡Qué belleza! Y este que está acá es el voltaje gate source. ¿Hasta ahí algún problema, muchachos? De pronto no es tan... Pues es simplemente álgebra. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? Sí. Sí, ahí está bien. Bueno, entonces de aquí, ¿qué podemos sacar? Fíjese que aquí está B0, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. De ese circuito, ¿yo qué puedo decir? Que B sub 0 pues es igual a menos G sub M por el voltaje gate source por el paralelo entre R0 y Z C0, ¿listo? Entonces, eso sería R0 por S C0 por R0 más 1. Entonces, B sub 0 es igual a menos G sub M por R0 por 1 sobre SC0, R0 más 1, y multiplicado por esta cosa que estaba acá, que es... ¿dónde está el infeliz? Acá. Por menos BI sobre 1 más G sub M RS, RSIG. ¿Sí o no, muchachos? Vale, sí, señor. Fíjense que este más con este menos con este menos me va a cancelar y yo puedo sacar que B sub 0 sobre B sub I pues va a ser igual acá a G sub M por R0 sobre 1 más G sub M por R sig. De hecho, yo podría escribirlo aquí de esta manera que está acá. Esto aquí será, ¿cómo es? R sub D, paralelo de R sub Laura. Y aquí por 1 sobre SC0, R0 más 1 por 1 sobre 1 más SC gate source por 1 sobre G sub M paralelo R sig. ¿Sí o qué, chicos? Vale, sí. ¿Esto que está aquí qué es? ¿Cómo? Recuerden que La esto función de transferencia. sí, en efecto, esto es una función de transferencia, ABS. Pero recuerden que nosotros a este terminito que está acá, nosotros le hemos puesto un nombre, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que era la ganancia de medias Ganancia. frecuencias. Señor. A sub 0, ¿cierto?
Ganancia de frecuencias medias, que es cuando los condensadores no funcionan. Y aquí me queda simplemente un S sobre un omega H1 más 1 y un S sobre un omega H2 más 1. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Resulta y pasa que este C sub 0, acuérdense que es C sub L más C gate source. ¿Listo? Comúnmente este C sub L es mucho mayor que C gate source. ¿Listo? Una pregunta. Ahí Yo. ¿qué pasó con la Miller? O sea, no existe ahí, en esa configuración. Recuerde que la Miller, capacitancia de Miller es igual a 1 más AB por C gate drain, ¿cierto? ¿Sí o no? Ujú. ¿Cuánta ganancia hay desde aquí hasta aquí? No hay, porque fíjese que el drain está a tierra, ¿listo? Sí, sí, señor. Entonces ahí no hay necesidad de hacer Miller, porque la capacitancia gate drain está a tierra, mira acá. Ah, ok. Vale, gracias. Sí, es que me perdí. Pues ya, gracias. ¿Listo? Profe, entonces sí se pone una resistencia en el gate, todo baila, ¿no? Pues se le vuelve más feo el circuito, pero para eso hay técnicas de simplificación, que no las vamos a ver acá. Las vemos el semestre entrante, ¿listo? ¿Por qué? Por tiempo. ¿Listo? Listo, ok, sí, señor. Entonces fíjese, Vamos con el spoiler. sí, sí. Yo les puedo decir porque el MOSFET en efecto pues tiene idealmente una impedancia cero, perdón, una impedancia infinita en el gate. El BJT no tiene esa impedancia. Entonces, cuando yo haga la respuesta en frecuencia de ese tipo de dispositivos, allá me toca lidiar con esa resistencia que dice mi amigo. Y desde el punto de vista del circuito, o sea, de analizar el circuito, eso se vuelve infernal, ¿o yo? Entonces la idea es aplicar unas técnicas que no las vamos a ver ahorita para hallar una aproximación. ¿Listo? Eso se ve en el curso de circuitos y dispositivos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, espera un segundo. Fíjese que entonces este omega H1 pues es igual a, hemos cogido este, ¿no? RD paralelo a, estoy cometiendo tras el error, 1 sobre RD paralelo RL por CL más C gate drain. Y omega H2 es igual a 1 sobre, ¿cómo es la vuelta? R sub sig paralelo 1 sobre G sub M por la capacitancia C gate source. ¿Listo? ¿Esto qué nos está queriendo decir? Si nosotros miramos los valores típicos de RE, RL, CL y C gate drain, nos está queriendo que el polo H2 es mucho mayor que el polo H1. ¿Listo? Entonces yo podría hacer la aproximación, simplemente aproximarlo a que esto es un A sub 0 sobre S omega H, omega H2. Aquí le estoy diciendo mal porque... Sí, esto está bien, esto está bien, esto está bien. ¿Listo? Entonces la respuesta de frecuencia del circuito de gate común, pues yo la podría expresar de la siguiente manera. Así, chun. Y por allá adelante está el otro polo, omega H1. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Ok, sí. Regálame hoy me sirvo algo de tomar porque estoy todo seco. Vengo.
Listo, muchachos. Entonces, pues fíjense que ese sería el procedimiento para encontrar pues, la respuesta en frecuencia de un amplificador. Yo sé entonces que esos polos me van a colocar, perdón, esos condensadores me van a colocar una restricción que me dice que después de ciertas frecuencias mi amplificador va a dejar de amplificar. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Fíjense entonces que acá nosotros analizamos el efecto hasta acá, hasta ahora. Hemos analizado los efectos de C gate source y C gate drain. Y ya habíamos dicho que por el valor capacitante de componentes, pues eso lo afectan en altas frecuencias. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa con las capacitancias? Entonces, ¿cuál es el efecto de las capacitancias de acople? De acople de derivación. Esas capacitancias, pues nosotros hasta ahora hemos venido diciéndoles que son infinitas, pero pues ellas no son infinitas, ¿cierto? Esas capacitancias, ¿cuáles son? Recuerde usted esto. Si quiero le pongo esto también. Capacitancia de acople. R1, R2, BI, RSIG. Esta va a ser C1, esta aquí va a ser C2, esta aquí va a ser C3, esto aquí R drain, acá resistencia de carga, R source, y pues aquí estaban estas tipejas que están acá. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Nosotros que habíamos dicho, pues que en efecto en valor capacitivo las capacitancias C1, C2 y C3 son mucho mayores que las capacitancias C gate source y C gate drain. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Por el valor capacitivo, estas capacitancias, a diferencia de las capacitancias C gate source y C gate drain que solo afectan en altas frecuencias, estas van a afectar en bajas frecuencias. ¿Por qué en bajas frecuencias? Simplemente por su valor capacitivo, porque son capacitancias muy grandes. Entonces, si nosotros nos fijamos en la impedancia de la capacitancia, que es 1 sobre S por C, por ejemplo, la capacitancia C gate drain, pues es igual a 1 sobre S por C gate drain. Si nosotros evaluamos cuánto vale esa impedancia en bajas frecuencias, esta S es pequeña, y si nosotros tenemos en cuenta además que esta C gate drain es pequeña, pues ahí viene cómo va a ser esta impedancia. ¿De qué hora va a ser? Grande. Grandísima. Entonces, se ven como si fueran circuitos abiertos. C gate source y C gate drain. Acá esto pequeño acá, esto pequeño acá. Y esto se ve como si fuera infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que a bajas frecuencias C gate source y C gate drain son abiertos.
Entonces, si vamos a hacer un análisis a bajas frecuencias, pues yo no me encargo de estos tipos que están acá. ¿Listo? Esos tipos solo van a funcionar por allá arriba. ¿Listo? Profe, bajas frecuencias son más o menos, por ejemplo. Depende de la aplicación, hermano. Vuelvo a le digo, ¿listo? Pero yo voy a decirle un absoluto, eso es mentira, porque eso depende de lo que usted vaya a hacer. ¿Sí? Vale. Cuando yo hice mi maestría había un profesor que trabajaba en radiofrecuencia que él decía que para él los megahertz eran DC. Entonces, pues, para mí un megahertz ya es rápido, pero para el hombre no era mucho. ¿Sí? Entonces, pues eso depende de lo que usted trae. ¿Listo? Listo. Ahí como por recordaris, si el efecto de Seagate Source y Seagate Vane se ven en altas frecuencias, ¿cómo veíamos nosotros las capacitancias C1, C2 y C3 en altas frecuencias? ¿Cortos? ¿Sí? Sí, señor. Fíjese, en altas frecuencias S es grande, ¿cierto? Y estamos diciendo que C1, C2 y C3 son grandes. ¿Listo? Entonces yo miro la impedancia, Z igual a 1 sobre S por C. Si la frecuencia es grande y la capacitancia es grande, pues la impedancia es pequeñita. ¿Listo? ¿Por qué Sí. uno hace esta separación? Simplemente por facilidad. Porque si yo voy a hacerle el análisis de ese circuito con las 5 capacitancias, me voy a sacar los ojos espantosamente. ¿Listo? Sí, señor. Entonces simplemente uno para facilidad, pues hace uno la diferencia. Cuando estoy analizando bajas frecuencias, las capacitancias parásitas son abiertos. Y cuando estoy en altas frecuencias, las capacitancias de acople y de derivación son cortos. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a analizar respuesta en bajas frecuencias, pues simplemente voy a mirar el efecto de esas capacitancias que le vengo diciendo. ¿Listo? Qué pena, vuelvo a copiar esta cosa acá, porque cargué ese dibujo de allá, entonces. Esto con una diapositiva hubiera salido, pero es que con diapositivas no. Pierde el flow esta vaina, pierde lo chévere. Uy, uy, señor, ve aquí salieron estas infelices aquí. Primero, ya miramos cómo se soluciona este asunto. Tampoco están. RD, RL, C3, ¿era que le damos esto? Esta C2, esta RS, esta RG y esta RSIG. Y acá esta infeliz que está acá, C1, ¿listo? Ve. Profe, ¿Listo, muchachos? una pregunta, ¿aquí no tomamos la RO? Preferiblemente no para no volver una melcocha este asunto. ¿Listo? Ah, ok, vale, sí, señor. Es que hay un problemita. Si quieren pues la idea era que lo hiciera yo en el curso que sigue. Pero si quieren yo les muestro cómo se analiza cuando tiene este coso que está acá. Pero no lo voy a hacer ahorita porque es un poquito largo. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, a ver qué podemos hacer con este tipo que está acá. Bueno, comencemos por acá. ¿Cuánto sería la corriente que va por acá? Ojo, que estoy diciendo que las capacitancias C gate source y C gate vane a esas frecuencias, a bajas frecuencias, ellas no van a aplicar. Circuitos abiertos, ¿listo? ¿Cuánta corriente viene por acá? Por el gate. 0. 0. Sí, señor. Entonces, fíjese que este voltaje, que es el voltaje en el gate, yo lo puedo averiguar pues simplemente aplicando un divisor de voltaje, que es el BI por RG sobre RG más RS más RSIG, ¿sí? Más 1 sobre SC1, ¿listo? O reescribiéndolo me va a quedar aquí BI por S por C1
por RG sobre SC1 RG más RSIG más 1. ¿Listo? Ajá. Sí, señor. Ese no tiene ningún problema. El asunto va a estar en esta partecita que está acá. Y aquí es donde toca tirar un poquito de talento de circuitos. Como ustedes son unos berracos para circuitos, pues no van a tener problema en seguir lo que yo voy a hacer. ¿Listo, muchachos? Ay, Dios mío. Bueno, ¿Listo? Espera a ver porque digamos que no es como tan fácil que lo veamos. Pues yo podría, para facilitarme el asunto, como no tengo ni idea, no lo veo así claramente, voy a poner el modelo, ¿listo? Yo solo uso el modelo cuando me pasa esto, que ahí el asunto se me pone como muy cansón. Y aquí voy a reemplazar esto por una Z sub S. Acá, pues aquí viene el voltaje B sub G. Y yo sé que esta corriente queda por acá de 0. Y aquí me queda, sí, esta. Todo lo que diga, sí. Esta R sub D, esta R sub L, esta C3 acá. Y esta será G sub M, voltaje gate source. ¿Cierto, chicos? Esta 1 sobre G sub M. ujú. Y aquí un gate source. Entonces, para lo bueno es que por aquí baja una corriente, ¿cierto? ¿Qué corriente será eso? ¿Por dónde? Es que Por no. acá. Ay, perdón. Ah, Percamos el color. Pues gracias. Esta misma será esta misma corriente, ¿cierto? pues Que sí. será la Y drain corriente source. E-drain. Perfecto, sí, E-drain source, ¿cierto? ¿Sí o no? Y pues si está amplificando. Entonces ya sabemos que está en saturación. Sí, claro, tiene que estar en saturación y si no, todo lo que le estoy hablando es pura mierda. Ah, ok. Entonces, pues, si ahí están iguales, tocaría usar la fórmula, pero uy. O podemos hacer esto, fíjese que BG está acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. Y yo lo puedo escribir simplemente como E-drain source sobre 1 sobre G sub M más ZS, ¿cierto? Sí. Vale, sí. O sea, me queda aquí BG igual a E-drain source por G sub M sobre 1 sobre G sub M. Ay, 1 más G sub M por ZS. ¿Listo? Listo, sí, señor. Chin, chin, chin. Listo. Listo. Terminen de copiarlo ahí, háganle, muchachos. Ah, bueno, pues esperar, entonces hagamos aquí lo siguiente porque ZS pues es el paralelo entre una resistencia RS y 1 sobre SC2. Sí, pongámoslo una vez, será aquí RS sobre SC2 por RS más 1. Y aquí esto es ZS. Ay, qué grosería. Pero bueno, entonces BG aquí y DS por G sub M sobre 1 más G sub M por esta cochinada que está acá, RS sobre SC2 RS más 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Qué pena que me lo traste para aquí, para este lado. BG igual a y drain source por G sub M por 1 más allá. G sub M por toda esta vaina que está acá. G sub M por RS. RS. G sub M. RS.
¿Pero qué pasa, muchacho? C2 RS más 1. Aquí va a ser lo mismo. Voy a simplemente comenzar a manipular esto para que me quede aquí así. IDS por G sub M. Y aquí me va a quedar S. Si necesito que esto quede aquí arriba, porque si no, no voy a ver una cosa ahorita. Sobre SC2 R2 más 1 más G sub M. ¿Listo? Aquí me falta un RS. Me falta una, sí. G sub M por... Listo. Ya. Entonces fíjese que yo aquí puedo despejar cuánto vale esta corriente y drain source que me va a dar, bueno, toda esta cosa que está acá. SC2 RS más 1 más G sub M por RS. Y esto por BG sobre G sub M SC2 RS más 1. Espérame un segundo que creo que estoy cometiendo un error acá. Pasó. Espérame un segundo, chicos, porque me acabo de enredar. Esto lo hice ayer, huevón. ¿Qué pasó? Espérame un segundo, muchachos, que aquí estoy un poquito... Ay, ¿qué pasó? Sí, no, claro, es que aquí estoy cometiendo una estupidez. Tamaña. Fíjense en esta expresión. Qué raro tiene esa expresión. Eso es corriente Es una sobre corriente sobre impedancia. una resistencia. Ah, entonces eso no da voltaje, ¿cierto? Sí, eso le pregunto, pero me da pena. No, Me da hueva. marica, Huevón, me, porque yo no, pero ¿cómo pues? me- Pero me hubiera sacado un embrollo ahí todo maluco. Esto está mal.
No, la próxima diga, hermano, porque mire cuánto perdí, como 15 minutos ahí pendejeando. Y yo decía, pero ¿por qué no da? Sí, en efecto, esto está mal. Los médicos también se Justo le mueren. escribí a un compañero y le pregunté si era eso. No, pues sí, está mal. Yo decía, pero ¿qué? O sea, ahí hay una vaina que no cuadra, pero ni de a pata, yo. Y estaba sudando chino, yo, sudando tinta china. Eso es así, ¿listo? Listo, ahora sí. Ahora sí. No, muchachos, créanme que yo no me las sé todas ni de lejos. Si ustedes ven tipo cosas de ese tipo, toca que me digan es de una, ¿vale? Listo. Entonces aquí VG ahora sí, IDS por 1 sobre G sub M, más esta que está acá, más RS, SC2 RS, más 1. ¿Listo? Entonces B sub G igual a IDS. Y muchachos, no se dejen tramar así. ¿Qué tal? Yo diciéndoles cosas malas y ustedes diciendo que sí. Vuelvo y digo, yo no soy cura, yo aquí vengo es a enseñarle, no a predicar vainas. ¿Listo? Sí, señor. Y pues uno cree que la pregunta es pendeja y pues. No. El profesor que se le ponga bravo por eso, pues dígame que, o sea, qué pena, pero tiene que mirar por ese ego que tiene. Uno también se equivoca. Entonces de aquí y de ese voy a sacarla de una vez, me va a quedar aquí, aquí, VG sobre esta vaina. Sobre, ay, se me olvida. Ahora sí, G sub M por 1 más SC2 RS. Ese sí me gusta más. Ahora sí. Ahora sí porque estaba, pero bastante preocupado. Profe, esto cuando termine, que puedes retroceder la página, es que estaba borrando lo que copié. Tranquilo, mijo. Dale. Hágale que eso es un errorcillo que a los mejores nos pasa. ¿Listo? Yo creo que de los mejores lejos. Profe, una pregunta así rápida, como que, Yo, digamos, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, la entrada en SRL a otra etapa, por ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, la impedancia de entradas? Que si tengo problemas desde las clases pasadas, desde antes del parcial con esa vaina, porque no he sabido cómo acá por se me ejemplo tenía diría, bien. yo le pondría la capacitancia de entrada. Lo modelaría como la capacitancia de entrada Ujú. en paralelo con la resistencia de entrada. ¿Listo? Ok, ¿Listo? ok, Eso sí, depende del tipo de etapa que sea, ¿no? Pero pues usted simplemente modela eso como si fuera como su resistencia de entrada. Y ahora que pues ya estamos con capacitancias, pues con una capacitancia de entrada. ¿Listo? Listo, profe, ya terminé de copiar. vale. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo que íbamos? Ahora sí, venga, entonces reescribimos esta cosa. Ay, ¿qué pasó? Entonces, I drain source igual a sum por VG. Y aquí voy a hacer una cosa acá. Aquí me falta algo. Más 1 sobre G sub M. No, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Aquí voy a factorizar C2 R2. Y aquí me va a quedar simplemente 1 sobre C2 R2. ¿O podría dejarlo así? Sí, dejémoslo así. Dejémoslo así. Ahí no hay problema. ¿Listo? Listo, entonces, y drain source es esta cosa que está acá. ¿Listo, muchachos? Ujú. Entonces, fíjense entonces ahora en este circuito que está acá, esta parte que está acá. ¿A cuál voy a redibujar aquí así? Simplemente como una fuente corriente que va mirando hacia abajo, que yo ya sé cuánto vale, que vale, y drain source. ¿Listo? Y aquí su resistencia R sub D, su capacitancia 1 sobre SC3 y aquí una resistencia R sub L, ¿cierto?
y aquí para abajo pues lo que haya. Sí o no, pero yo ya sé cuánto vale esa corriente, entonces no importa. ¿Listo, muchachos? Sí. Ahora sí Ajá. miras el nodo, supongo yo. Antes de eso voy a hacer o sea, no quiero hacer el nodo, entonces voy a hacer una transformación de fuentes. Entonces esto me va a quedar simplemente aquí. Con una menos IDS por RD. Aquí esto va a quedar RD acá. Esto va a quedar 1 sobre SC3. Y aquí va a quedar RL. ¿Cierto, muchachos? Y el voltaje de salida es este que está acá. ¿Cierto? Ah, claro, uy, sí. Ajá. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, pues el voltaje de salida simplemente es igual a menos I de S por RD por RL sobre RD más RL más 1 sobre SC1. ¿Listo? O lo que es lo mismo, menos I de S por RD por RL por SC1 sobre SC1 RD más RL más 1. ¿Cierto, chicos? Sí, sí. Hay una cosita que aquí. Dame un segundo. Un segundo, porque es que aquí hay una cosa que no me está cuadrando del todo. Profe, en la suma, en la parte amarilla, en la suma de esos fraccionarios, ahí no Dime, faltaría multiplicar un... ¿dónde? Aquí atrás, ¿cierto? Allá atrás. En la, En la ya secuencia ahí lineal, sacando el BG, creo que falta un CS2RS más uno en el numerador. ¿Dónde? Seg- Esto Y está bien, ¿cierto? sí, eso está bien. falta un Es factor de abajo, abajo en el, abajo, o sea, el justo factor de abajo. abajo falta en el numerador. Ay, sí. Sí, muchachos. Vea, chicos, una cosa, mire, yo aquí no me las voy a dar de soberbio ni nada. Yo estos errores los cometo y los cometo a cada rato. Las personas que han visto clase conmigo sabrán que yo estas vainas a mí me pasan. Ahí lo grave es que ustedes tienen que estar pendientes más ahora en virtualidad. Tienen que estar pendientes y pues si se dan cuenta de eso, decirme de una, porque si no, fíjese que hay cuánto tiempo perdimos mirando una vaina que estaba incorrecta. ¿Sí o no? Ya, Sí. ya, ahora sí. Listo. Ahora sí ya queda melo. ¿Sí? ¿Y por qué pasa? Pues porque fíjense en esas expresiones tan salvajes, lo que tiene ahí es pues un margen de error bastante grandecito, ¿listo? Oye, ¿y si Sí, puede sí. factorizar C2, el R2, C2R, eso, el más, C2R2? más 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. Y esto que me queda aquí, BG, G sub M, que me queda aquí 1 sobre C2, R2, más S, y aquí me va a quedar, espérame a ver cómo me queda, S, más, si se reduce acá, no es un G sub M, más G sub M acá. Qué rabia, ¿sí ve? Me va a quedar aquí G sub M más 1 sobre R2 por 1 sobre C2. Por favor, ¿me pueden echar una manito y me dicen si eso está bien? Momento. Hágale, tranquilo. Comenzando porque no sé por qué le puse R2 y es RS. Me puse nervioso. Ay, esto a mí no me preocupa porque yo sé que esto me pasa y me va a seguir pasando, entonces no voy a sufrir por eso. Más bien les pido excusa. ¿Listo?
Ya, ahí está bien. ¿Listo? Listo, sí, creo que también está bien, sí. ¿Listo? Entonces, párele bolas. Yo tengo entonces que B sub 0 es igual a menos I de S, R sub 0, no, R sub D por R sub L por SC, SC3. ¿Sí? Y todo esto sobre S, R sub D más R sub L por C3 más 1, ¿cierto? Ahora, si yo reemplazo esa I de S, pues me va a quedar igual aquí a menos BG por G sub M, y voy a poner de una vez L por RL, por D, por RD, por RL, por 1 sobre G sub M, 1 sobre C2R2, RS, más S, todo esto sobre S, más de hecho, este C3 también lo- Esperen un segundo, chicos, que acabo de darme cuenta de otra cosa. Eso está bien, pero no se me mueva ahí. Esto me va a quedar menos IDS por RD paralelo pues sobre RL sobre RD más RL, y esto por C3 y por S, C3, sí, así me gusta más, vea, este se cancela con esto, y aquí me queda S más 1 sobre C3 RD más RL, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí, Si usted se fija, pues esto que está acá, yo lo puedo reescribir como menos I de S por RD paralelo RL, me parece bien, Sí. por S sobre S más 1 sobre C3 por RD más R sub L. ¿Listo? ¿Sí o no? Está Ahora bien. sí, ahora sí. Menos B sub G por G sub M por S más 1 sobre R S C S sobre S más 1 más aquí G sub M más 1 sobre RS, y esto por 1 sobre C2. ¿Listo? Profe, ¿por qué ¿Sí o no? es CS? ¿Perdón? ¿Es Ay, CS? sí, 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 sí. C2, ¿no? Creo que sí. C2, C2, C2. C2. Debe haberle puesto otro nombre, pero sí tiene razón usted. C2 acá. Y acá, por esta cosa que está acá. RD, paralelo RS, por ese acá. Y aquí S más 1 C3 RD más RL. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? sí, señor. Sí. Todavía nos falta, porque fíjese que este VG yo lo voy a reemplazar como este que está acá. Es como el primero que hallamos, ¿no? Con este que está acá. ¿Listo? Sí. Uf. Sí, Ay, María. SC1 por RG. ¿Sí era RG, muchachos? Esto sí me acuerdo que era... yo quiero dejarlo expresado todo bonito. A ver, RGI más RSIC, sí. sí, pero entonces espere, porque este tipo yo lo puedo expresar de otra forma. Palabras BI por S por RG sobre RG más RSIG. ¿Sí? Perfecto. S
más 1 sobre C1 RG más RSIG. ¿Sí o no? Sí. Ya, ahí no hay pierde. Puta, me saqué la madre acá, qué pena. Y aquí me queda RG más RSIG por S sobre S más 1 sobre C1 RG más RSIG. Hijo, ahí está. Muchachos, mire, B sub 0 igual a menos G sub M por R0, RD, paralelo RL, por RG. Esto es lo que yo quería. RG más RSIG. ¿Cómo se Profe, le llama a esto que está el acá, BI, muchachos? ¿dónde está Por acá. el BI dónde está? Ah, aquí ya. Ya, uy, me asusté. ¿Listo? ¿Cómo se le llama esto que está acá, muchachos? Es de la Sub-Zero, ¿no? Es la Ganancia ganancia en media, media. ¿cierto? Sí. Y acá tengo un S por un S más un polo 1. Aquí tengo un S más un 0,1 sobre un S más un polo 2 más S sobre un S más un polo 3. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Entonces, fíjense cómo va a funcionar esta cosa que está acá. En bajas frecuencias, la función de transferencia es esta que está acá. Aquí la magnitud de AB en decibeles. Esto aquí omega. Y si ustedes se fijan, esta función me está diciendo que tengo dos ceros en el origen. ¿Listo? Y tengo un cero sencillo. En Z1. Y tengo tres polos. P1, P2 y P3. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cómo se va a comportar eso? Si yo tengo dos ceros en el origen, pues arranco aquí en el origen, bueno, en 1 de frecuencia, con una pendiente de 40 decibeles la década. ¿Cierto, muchachos? Sí. Acá, cuando lleguemos al primer cero, Z1, pues esa pendiente va a subir a 60. ¿Listo? ¿Listo? Ajá. Cuando lleguemos al primer polo, al polo 1, esa pendiente va a volver a bajar a 40. Hasta que lleguemos al polo 2. Bueno, al polo 3 en realidad, después les digo. Acá va a bajar de 40 a 20. Hasta que nos encontremos con el polo, con el último polito, que va a ser el polo P2. Y acá, pues, la pendiente queda de 0. Y acá, pues, yo tengo la ganancia en medias. 20 log de A sub 0. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo. Entonces la respuesta de un amplificador en bajas frecuencias se ve de esa forma, como si fuera un filtro pasaltas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok. Ahora, pues, ¿cómo le quedaría entonces la respuesta completa? Y ya les robo 5 minuticos. Si tienen clase a las 4 pueden irse, si no, pues regáleme 5 minuticos. Que vea que yo este semestre nunca me había ido hasta las 4, pero ahorita lo considero necesario. Vuelvo y digo, el que tenga que irse tranquilo, no hay problema. Entonces, esto va a quedar grabado, pero... Entonces la respuesta completa me va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí arrancamos en 40,
aquí sube a 60, aquí 40, aquí 20 y aquí se achata. ¿Sí o no, muchachos? Y resulta y pasa que por aquí va a comenzar a bajar. Bueno, dicho, planito así. Ay, papi. Listo. ¿Listo? Este que está acá se le conoce como F sub L y este que está acá, F sub H. ¿Listo? Entonces, F sub L se llama polo dominante de bajas frecuencias. Este de acá, F sub H, se llama polo dominante de altas frecuencias. ¿Listo? Acá, pues esto es lo que se conoce como bajas frecuencias. Bajas frecuencias, ¿yo qué tengo? Que C1, C2 y C3 actúan. Que C gate source y C gate drain son abiertos. Y simplemente yo lo voy a llamar una función de transferencia F sub LDS igual a sub 0 por... Ay, qué marica tan tonto. Dejémoslo así, ¿listo? No nos pongamos con compliques ahí. Este que está acá, pues va a ser frecuencias medias. Acá, ningún condensador actúa. O sea que nosotros básicamente hemos estado todo el tiempo hallando la ganancia en medias, hasta ahorita. Exactamente, Ok. exactamente. Eso es lo que hemos hecho. C gate source y C gate drain. Aquí estos son abiertos. C1, C2 y C3 son cortos. Sí, en efecto. Lo que pasa es que, pues, si usted se fija, pues si yo me pongo a hallarlos desde un comienzo, yo le hubiera podido sacar esta función y le hubiera hecho la ganancia en medias. Es esto porque no depende de la frecuencia, ¿cierto? Pero pues mire el procedimiento. Entonces es mejor calmadito, de a pedacitos, ¿listo? Sí. Y acá, Uy, frecuencias altas. En frecuencias altas yo tengo que CGS y C gate drain actúan. ¿Cómo actúan? Pues utilizamos el teorema de Miller para mirarlo. Y las capacitancias C1, C2, C3 están abiertas. Perdón, como cortos. ¿Listo, muchachos? sí. Entonces yo puedo representar la respuesta completa del amplificador como una respuesta A sub BDS como A sub 0 por una respuesta en bajas frecuencias por una respuesta en altas frecuencias. Y esta distancia F sub H menos F sub L es lo que se conoce como el ancho de banda del amplificador. ¿Listo? Profe, ese es el parámetro que dice en el datasheet que es como GBW, GW es este. pues la ganancia. No, GW es este. Si lo vio por ahí, gracias porque no lo había visto, pero GW. Uy, marico, sí que escribí vainas. Este es GW. ¿Listo? O sea, ok, listo. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Hoy me enredé un poquito, pero me excusan, ¿listo? Espero que se haya entendido, ¿listo? Sí, sí. Vamos, ahí ¿Listo, vamos. muchachos? Ahí vamos, ahí vamos. Listo, profe. Listo, profe. Profe, yo sí tengo una preguntita. Cuando uno quiere, digamos,
diseñar la respuesta en altas o bajas frecuencias, no hay una tablita, sino ya le toca desechar talento. Pues la mayoría se parece así. Con esto que yo acabo de hacer aquí, pues creo que usted se soluciona mucho la existencia. Ok, gracias, profe. De hecho, pues no he visto tablas, pero imagino que pues le dirán esto que está acá, ¿no? Profe, otra cosita, es que en la clase pasada subiste el PDF de fundamentos y No, no, ya lo no. subí los dos. Ah, Listo, bueno. el primerito es el de la clase y el otro sí es el de Ah, fundamento. listo. Qué pena, profe. Muchas gracias. Sí, ¿vale? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les voy a montar esto y me voy a descansar porque qué paliza la que me acaba de dar. Profe, Ah, señor, yo tengo una pregunta, pero ya es fuera de tema. ¿qué hubo? No solo que me causó curiosidad. Es que ayer Apple se independizó de Intel. Pues no sé, ¿usted sabe de procesadores? De Más o esos menos. que dicen que son a 5 nanómetros, a 7 nanómetros. Esa es la ¿Sí? medida del transistor, sí. Esa es la bueno, esa era una Sí, pregunta. Esos sí, nanómetros es el tamaño, ¿sí? sí, el ancho, el W del transistor. El W, ok. Sí. Y la O sea, yo otra, lo que le digo es, ¿por qué los antiguos computadores eran tan grandes y tan lentos? Porque antes no se hacía con MOSFET. Entonces, pues un procesador simplemente es una máquina que multiplica, suma, divide y resta toda miércoles, ¿cierto? Entonces, pues en realidad pues es una máquina que hace operaciones muy rápido, ¿cierto? ok, Los procesadores, la limitación son esas capacitancias parásitas. Esas capacitancias parásitas eran las que le daban como la limitación a qué tan rápido podían hacer esas operaciones. ok, Entonces, a medida que van avanzando los transistores, pues esas velocidades son más altas, ¿sí? Entonces ese ok, transistor se puede mover más rápido, ¿listo? ya, Entonces a medida que ok, van avanzando los dispositivos semiconductores van aumentando la velocidad de los procesadores, ¿sí? Obviamente pues es una explicación bastante no burda, sino muy por encima. Un procesador pues sí. mucho más complejo, pero a grosso modo es eso. Y es La limitación por el la tienen tamaño, muy... ¿sí? Sí, A medida que se reduce es mejor, por sí. la cercanía que se tiene. Pero es que lo que me causó curiosidad es que dice que ese procesador de 5 nanómetros tiene 16 billones